En el altar de una pequeña iglesia en las afueras de Madrid, Javier pronunció sus votos con voz temblorosa, mirando a los ojos de Miguel, el hombre con quien había soñado una vida juntos. Pero esa misma noche, mientras celebraban en su nuevo hogar, la puerta se abrió de golpe y entró la madre de Miguel, doña Carmen. Con una maleta en la mano y una expresión de victoria: «Esto es mi casa ahora. Y yo decidiré cómo se vive aquí». Javier sintió un escalofrío recorrer su espalda, sabiendo que ese momento no era solo una intrusión, sino el comienzo de una guerra que pondría a prueba todo lo que habían construido. Javier había conocido a Miguel 3 años antes, en una cafetería del centro de la ciudad. Él era un profesor de literatura en una secundaria, con 28 años y una vida marcada por la discreción forzada de su orientación sexual. Miguel, a los 30, trabajaba como arquitecto en un estudio prestigioso, con una familia conservadora que aún no aceptaba del todo su identidad. Su romance había florecido en secreto al principio, robando momentos en parques y bares ocultos, hasta que decidieron dar el paso, casarse en una ceremonia civil discreta, seguida de una bendición simbólica en esa iglesia, para honrar las tradiciones sin someterse a ellas por completo. Pero doña Carmen, viuda desde hacía 10 años, no había sido invitada a la boda. Miguel la había excluido intencionalmente, temiendo su rechazo. Ella nunca lo entenderá, le había dicho a Javier una noche, mientras yacían en la cama. Cree que esto es una fase, una rebeldía contra Dios y la familia. Javier, huérfano desde joven, anhelaba una familia extendida, pero no imaginaba que esa anhelada suegra llegaría como un huracán. Esa noche, después de la boda, cuando ella irrumpió, Miguel palideció. «Mamá, ¿qué haces aquí?», preguntó. Pero ella lo ignoró y se dirigió directamente a Javier. «¿Tú? El que ha corrompido a mi hijo. Esta casa era de mi marido. Y ahora es mía. No permitiré que la profanes». Los días siguientes fueron un torbellino de tensiones. Doña Carmen se instaló en la habitación de invitados, reorganizando los muebles a su antojo y criticando cada detalle de su vida cotidiana. «Esto no es un hogar decente», decía mientras tiraba a la basura las fotos de la pareja en marcos plateados. Javier intentaba mantener la calma, por amor a Miguel. Pero cada comentario era una puñalada. «Los hombres de verdad no se casan con otros hombres», soltaba ella durante la cena, ignorando el anillo en el dedo de su hijo. Miguel, atrapado entre el amor por su madre y su esposo, optaba por el silencio, lo que solo profundizaba la herida en Javier. Una mañana, Javier encontró a doña Carmen rezando en el salón, con un rosario en las manos. «Estoy pidiendo por el alma de mi hijo», le dijo sin mirarlo. «Tú lo has arrastrado a esto. Pero Dios lo salvará». Javier, que había luchado contra su propia homofobia internalizada durante años, sintió una rabia creciente. Recordaba su adolescencia en un pueblo conservador de Andalucía, donde los chismes sobre maricones lo habían obligado a esconderse. Ahora, en Madrid, pensaba que había encontrado libertad. Pero la realidad lo golpeaba de nuevo. «Miguel, tenemos que hablar», le dijo esa noche. «Tu madre nos está destruyendo». Miguel suspiró. Agotado: «Dame tiempo. Amor. Ella es familia».
La presión familiar se intensificaba. Los hermanos de Miguel, que vivían en Barcelona, llamaban constantemente, exigiendo que arreglara la situación. Mamá dice que estás viviendo en pecado, le decían. Javier, al escuchar esas conversaciones, se sentía como un intruso en su propio matrimonio. Intentó confrontar a doña Carmen directamente: señora, este es nuestro hogar. Respételo. Ella lo miró con desprecio: tú no eres familia. Solo una aberración. Esas palabras resonaron en Javier, reviviendo traumas pasados. ¿Había sido un error casarse? ¿Valía la pena esta lucha? Mientras tanto, en el trabajo, Javier notaba cómo el estrés afectaba su rendimiento. Sus alumnos, adolescentes curiosos, le preguntaban por su anillo de casado. Y él respondía con orgullo. Pero por dentro se desmoronaba. Miguel, por su parte, comenzaba a evitar las discusiones, trabajando horas extras para no enfrentar el caos en casa. Una noche, Javier lo confrontó: eliges a tu madre sobre mí. Miguel negó con la cabeza: no es eso. Solo quiero paz. Pero la paz era ilusoria. Doña Carmen empezó a invitar a sacerdotes y amigos conservadores a la casa, organizando reuniones de oración que excluían a Javier. Él se sentía invisible, borrado de su propia vida. El punto de quiebre llegó cuando doña Carmen encontró una carta íntima de Javier a Miguel, guardada en un cajón. La leyó en voz alta durante la cena, burlándose: ¡qué asco! Estas declaraciones de amor pervertido. Miguel, rojo de vergüenza, no defendió a su esposo. Javier se levantó. Lágrimas en los ojos: si no me defiendes, ¿qué somos nosotros? Salió a la calle, caminando bajo la lluvia madrileña, cuestionando todo. ¿Era el amor suficiente para soportar esto? ¿O debía renunciar para salvarse? La noche se cerraba sobre él, llena de dudas. Javier regresó a casa esa noche, empapado y exhausto, pero decidido a no rendirse. Miguel lo esperaba en la puerta, con los ojos enrojecidos: lo siento, amor. No debí callar. Se abrazaron en el umbral. Pero doña Carmen observaba desde el pasillo, con una sonrisa sarcástica. Esto no durará, murmuró para sí misma. Al día siguiente, la tensión escaló cuando ella anunció que había llamado a un abogado para reclamar la propiedad de la casa. Era de mi marido, y Miguel es mi heredero. Tú no tienes derechos aquí, le dijo a Javier frente a su hijo. Miguel protestó: mamá, la casa es nuestra. La compramos juntos. Pero ella insistió: en España, la familia de sangre prevalece. Javier investigó legalmente esa tarde. Como pareja casada, tenían derechos iguales. Pero el conflicto emocional era más profundo. Recordaba cómo, en su juventud, había visto a amigos gays ser expulsados de sus hogares por familias homofóbicas. Ahora, él enfrentaba lo mismo. Decidió hablar con un terapeuta, un hombre gay que entendía estas dinámicas. La homofobia internalizada de tu suegra es un veneno, le dijo el terapeuta. Pero Miguel debe elegir. Javier asintió. Pero el miedo lo carcomía: ¿y si Miguel no lo elegía a él?
Mientras tanto, doña Carmen intensificaba su campaña. Invitaba a vecinas chismosas a té, contándoles la vergüenza de su hijo. Los rumores se extendieron por el barrio. Y Javier notó miradas hostiles en la calle. Un día, un vecino le gritó: «Vete a otro sitio con tus perversiones». Javier se sintió expuesto, vulnerable en una sociedad que, pese a los avances legales, aún albergaba prejuicios. Miguel, al enterarse, enfureció: «Mamá, esto tiene que parar». Pero ella respondió: «Estoy salvando tu alma. Recuerda lo que dice la Biblia». Miguel, criado en una familia católica estricta, sintió el peso de esos valores arraigados. En una cena familiar forzada, doña Carmen confrontó a Javier: «Tú lo has convertido en esto. Antes era normal». Javier, conteniendo la ira, replicó: «El amor no es una elección». «Señor, y Miguel me ama». Ella rió: «¿Amor? Esto es un capricho. Te irás pronto». Miguel intervino: «Basta. Mamá. O aceptas o te vas». Por primera vez, defendió su matrimonio. Pero doña Carmen fingió un desmayo dramático, obligando a Miguel a cuidarla. Javier se sintió traicionado de nuevo. «¿Ves? Siempre gana ella». Los conflictos internos de Miguel se profundizaban. Recordaba su infancia, con una madre dominante que controlaba cada decisión. Salir del clóset había sido su mayor acto de rebeldía. Pero ahora dudaba. ¿Era feliz? ¿O había sacrificado demasiado? Javier, notando su distancia, planeó una escapada romántica a Sevilla. Para reconectar. «Necesitamos tiempo solos», le dijo. Miguel aceptó. Pero doña Carmen lo manipuló: «Si te vas, me muero de soledad». Miguel canceló el viaje, alegando trabajo. Javier explotó: «¿Es ella o yo?». Miguel lloró: «No me obligues a elegir». Javier buscó apoyo en amigos. En una reunión con su mejor amigo, un activista LGBT en Madrid, compartió su dolor: «Siento que estoy perdiendo todo». El amigo le aconsejó: «Lucha. Pero pon límites». Inspirado, Javier confrontó a Miguel esa noche: «Si no la echas, me voy yo». Miguel, aterrorizado por la posibilidad de perderlo, prometió actuar. Al día siguiente, le dijo a su madre: «Tienes que irte». Doña Carmen, fingiendo sorpresa, replicó: «¿Me estás echando por él? Traidor». Miguel sostuvo firme: «Es mi vida». Pero ella no se fue, en cambio. Llamó a los hermanos para una intervención familiar. La reunión fue un caos. Los hermanos acusaron a Javier de manipular a Miguel. «Esto no es natural», decían, citando tradiciones españolas conservadoras. Javier defendió: «El amor es amor». ¿Por qué no lo ven? Uno de los hermanos, más tolerante, dudó: «Tal vez mamá exagera». Pero doña Carmen dominó: «Si no lo salvamos, perderemos a Miguel para siempre». La noche terminó en gritos, con Javier saliendo furioso. Miguel lo siguió: «Lo intenté». Javier respondió: «No lo suficiente». Esa semana, Javier consideró el divorcio.
El dolor era insoportable. Pero amaba a Miguel. ¿Valía la pena el sacrificio? Doña Carmen, sintiendo la victoria cerca, intensificó sus ataques, dejando panfletos anti-gay en la mesa. Miguel los tiró. Pero el daño estaba hecho. Javier se sentía roto, cuestionando su identidad en una sociedad que aún juzgaba. La crisis alcanzó su pico cuando doña Carmen organizó una visita sorpresa de un sacerdote local, conocido por sus sermones contra el matrimonio igualitario. El cura entró en la casa un domingo por la mañana, bendiciendo el espacio como si exorcizara demonios. Esta unión es contra natura, proclamó, mirando a Javier. Miguel, furioso, lo echó fuera de mi casa. Doña Carmen lloró, estás perdido. Javier, testigo de la escena, sintió un atisbo de esperanza. Miguel finalmente lo defendía. Pero el precio era alto. Miguel cortó contacto con su madre temporalmente, enviándola a un hotel. Necesito espacio, le dijo. Sin embargo, la ausencia de doña Carmen no trajo paz inmediata. Miguel se sumió en una depresión, culpándose por el conflicto. He traicionado a mi familia, confesaba a Javier en las noches. Javier intentaba consolarlo, elegiste el amor. Eso es valiente. Pero internamente, Javier lidiaba con su propio resentimiento. ¿Por qué había tardado tanto? En el trabajo, Miguel cometió errores en proyectos, arriesgando su carrera. Javier, como profesor, vio cómo sus alumnos notaban su distracción, preguntando si todo estaba bien. La vida es complicada, respondía, ocultando el caos. Doña Carmen no se rindió. Envió cartas emotivas a Miguel, recordándole su infancia y culpando a Javier de todo. Él te ha lavado el cerebro, escribía. Miguel las leía en secreto, desgarrado. Un día, Javier las encontró y confrontó, ¿aún la dejas influir? Miguel admitió, es mi madre. No puedo borrarla. Javier entendía, él mismo anhelaba una familia. Pero esto era tóxico. Decidieron terapia de pareja, donde el terapeuta exploró sus traumas, la homofobia de Miguel, la inseguridad de Javier. Deben unirse contra el mundo, aconsejó. Pero la sociedad amplificaba el drama. En España, pese a las leyes progresistas, sectores conservadores protestaban contra derechos LGBT. Javier vio noticias de manifestaciones en Madrid, sintiéndose amenazado. Un colega homofóbico en su escuela lo evitó, murmurando sobre influencias malas. Javier se sintió aislado. Pero Miguel lo apoyó, estamos juntos. Su intimidad se fortaleció, recordando por qué se habían enamorado. Doña Carmen regresó un mes después, fingiendo arrepentimiento. Quiero intentarlo, dijo en la puerta. Miguel, esperanzado, la dejó entrar. Javier protestó, es una trampa. Pero Miguel insistió, démosle una oportunidad. Al principio, ella se comportó, cocinaba, evitaba comentarios. Javier bajó la guardia, pensando en reconciliación. Pero pronto, las pullas volvieron, en mi época. Esto no existía. Javier ignoraba.
Pero el estrés acumulado lo enfermó, sufrió migrañas constantes. El clímax llegó en una cena familiar extendida. Los hermanos vinieron. Y doña Carmen orquestó una emboscada, acusó a Javier de infidelidad, basándose en un malentendido con un amigo. Lo vi besando a otro. ¿Mintió? Miguel dudó por un segundo. Herido. Javier negó, es mentira. La familia presionó a Miguel, elige bien. Él defendió a Javier, confío en él. Doña Carmen explotó, ¿estás ciego? La noche terminó con ella saliendo, jurando no volver. Miguel lloró, he perdido a mi madre. Javier lo abrazó, pero me tienes a mí. En las semanas siguientes, Miguel procesó la pérdida. Cortó lazos definitivos con doña Carmen, priorizando su matrimonio. Javier admiró su coraje. Pero notó cambios, Miguel se volvió más reservado, cuestionando su fe y valores. ¿Hice lo correcto?, preguntaba. Javier respondía, sí. Por nosotros. Pero el daño persistía, amigos se alejaron, afectados por los rumores. Javier se unió a un grupo de apoyo LGBT, encontrando solidaridad. Muchas familias reaccionan así. Compartían. La sociedad española, con su mezcla de progreso y tradición, reflejaba su lucha. En Pride de Madrid. Marcharon juntos, sintiendo empoderamiento. Pero en casa, las sombras permanecían. Miguel recibió una carta final de doña Carmen, te perdono. Pero regresa solo. Él la quemó, simbolizando cierre. Javier sintió alivio, pero sabía que las heridas tardarían en sanar. Con doña Carmen fuera de sus vidas, Javier y Miguel intentaron reconstruir. Viajaron a la costa andaluza, reviviendo su romance en playas soleadas. Somos libres ahora, dijo Miguel, besando a Javier bajo el sol. Pero la libertad tenía un precio, Miguel luchaba con la culpa, soñando con su madre. Javier, paciente, lo apoyaba, el tiempo curará. En Madrid, redecoraron la casa, borrando huellas de la intrusión. Amigos los visitaban, celebrando su resiliencia. Sin embargo, el conflicto interno persistía. Miguel asistía a terapia solo, explorando su identidad. Crecí pensando que esto era pecado, confesaba Javier, recordando su propia jornada. Empatizaba, yo también lo pensé. Juntos, leyeron libros sobre familias LGBT, fortaleciendo su vínculo. Pero un día, Miguel recibió una llamada, doña Carmen estaba enferma, hospitalizada en Barcelona. Debo ir, dijo. Javier temió, ¿y si te manipula? Miguel respondió, necesito cierre. En el hospital. Doña Carmen, debilitada, miró a su hijo, hijo. Perdóname. Miguel lloró, mamá. Me heriste. Ella admitió, tenía miedo. La sociedad me enseñó mal. Por primera vez, mostró vulnerabilidad. Miguel regresó cambiado, quiere conocerte. Javier dudó, pero accedió por amor. En una visita conjunta, doña Carmen extendió la mano, lo siento. Javier,
Fui ciega. Javier. Cauteloso. Aceptó, esperemos que sea sincero. La reconciliación fue gradual. Doña Carmen se mudó a un apartamento cercano, visitando ocasionalmente sin imponerse. Aprendió sobre derechos LGBT, asistiendo a charlas. La iglesia cambia lento. Pero el amor es universal. Dijo un día. Miguel se sintió completo, familia y amor unidos. Javier. Escéptico al principio. Vio el cambio genuino. Pero reflexionaba, ¿había sido necesario tanto dolor? Años después. En su aniversario. Javier y Miguel reflexionaban. Pagamos un alto precio. Dijo Javier. Miguel asintió, pero valió la pena. Su historia inspiró a otros, amigos en situaciones similares los consultaban. En una sociedad española en evolución. Representaban esperanza. Sin embargo, las cicatrices permanecían. Recordando las batallas. ¿Fue correcto que Miguel priorizara su matrimonio sobre su madre? ¿O debería haber buscado un equilibrio desde el principio?